Hola, en la sesión pasada vimos la definición de la topología débil para un espacio normado. Y repito más o menos cómo lo habíamos hecho. Habíamos dado un espacio normado, habíamos tomado una cantidad finita de funcionales lineales continuos, unos elementos del dual, y habíamos tomado una cantidad finita de números mayores estrictos que cero. Entonces, nosotros definimos los conjuntos U, X, F, Is, epsilon Is como el conjunto de los puntos en Y que satisfacen esta diferencia para los puntos Y en X que satisfacen esta diferencia con respecto a las FCs. Y entonces habíamos visto que para cada X la familia de los U, X, F, Is, Epsilon Is forman cumplen con las dos propiedades de una base local. Y entonces con eso ya hemos definido la topología débil, es aquella generada por las bases locales b de x sobre x. ¿Está bien? Y la topología débil la vamos a denotar así. Bueno, entonces hoy lo que vamos a ver son algunas observaciones y algunas propiedades de la convergencia débil. Entonces, primero, observación. Entonces, observación. Entonces, sea X un espacio normal. Un espacio normado, ¿está bien? Y con dual y X estrella, su dual. Vamos a denotarlo así. X estrella, su dual. ¿Está bien? Entonces se cumplen las siguientes cosas. Entonces, 1. Si tau con la norma es la topología generada por la norma, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que la topología débil, ¿sí?, es más débil, como habíamos dicho, que la topología de la norma. Tenemos menos abiertos. ¿Está bien? ¿Y por qué es cierto esto? Porque si ustedes se dan cuenta, si doy un X en X, vamos a ponerle pues los puntos X en X, F1 hasta Fk son puntos en el dual, y epsilon 1 hasta epsilon k son puntos mayores que 0. Entonces, pues habíamos definido como el U, X, Fis, epsilon is, lo habíamos definido. Nos regresamos como los puntos y en X que cumplen esta. Entonces es igual al conjunto de los y en X, tal que y en X, tal que fi de y menos fi de x es menor que epsilon i para todo i igual a 1 hasta acá. Pero pues entonces lo que nos dice es que esto lo podemos escribir como una intersección. Es igual a la intersección de los conjuntos de los y en X, tal que fi de X menos, fi de Y menos fi de X, pues es menor que epsilon i, y esto desde i igual a 1 hasta n. Hasta acá, perdón. Exacto, sí, hasta acá. Pero observen esta desigualdad, cómo se ve si yo la abro. F de xi, fi de y menos fi de x menor que epsilon i. Si yo lo abro, entonces esto me va a quedar si solo si menos epsilon i es menor que fi de y menos fi de x, y esto es menor que epsilon i. Y entonces, pues esto, si yo lo paso sumando el fi de x,
Entonces esto es si solo si menos epsilon más fi de x es menor que fi de y. Y esto es menor que epsilon más fi de x. ¿Está bien? Abriendo las desigualdades. Bueno, y entonces, pero esto que nos dice, esto es el intervalo, ¿no? Si solo si f de y, fi de y, está en el intervalo, menos epsilon, perdón, menos epsilon, y aquí es epsilon i. Aquí también, menos epsilon i más fi de x, epsilon i más fi de x. Así está bien. Pero pues esto que nos dice, esto es si solo si la y está en la imagen inversa de fi de menos epsilon i más fi de x, epsilon i más fi de x. Así. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Pero entonces cambiamos la condición que tenemos ahí, la vamos a cambiar por esta condición, por estos conjuntos. Entonces en realidad pues es, por lo que acabamos de ver, esto es la intersección desde i igual a 1, desde i igual a 1 hasta acá, de fi a la menos 1 de menos epsilon i más fi de x, epsilon i más fi de x. Así. Pero si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos está en la topología de la norma. ¿Por qué? Porque las funcionales son lineales continuas. Entonces, como esto es un abierto en R, cuando lo regresan, es un abierto en el espacio normado. Es un abierto relativo a la norma, por la continuidad. Entonces, pues todo va a estar en la topología generada por la norma. Y entonces, pues como fue cualquiera de estos conjuntos y los abiertos de la topología débil vienen generados por este tipo de conjuntos, entonces, ahora sí podemos decir, entonces decimos que que la topología débil, sigma x, vamos a ver, recordar cómo la anotamos, sigma x estrella, la topología débil está contenida en la topología generada por la norma. ¿Sí? Hay menos abiertos débiles que abiertos con respecto a la norma. ¿Está bien? Entonces esa es la primera propiedad. Por eso se le conoce como la topología débil. Bueno, eso y otra propiedad. Eso no solamente se cumple, sino en realidad lo pudimos haber hecho más general. Y es exactamente la misma demostración. Y aquí le pongo la siguiente observación. 2. Fíjense, esta es una propiedad importante de la topología débil. Por eso se le conoce como la topología débil. Porque fíjense, la topología débil, la siguiente observación es la topología débil, sigma de x, x estrella, es la más débil. Es la más débil con la propiedad, o bueno, entre todas las topologías, vamos a decir, entre todas las topologías para X, ¿está bien? Es la más débil entre todas las topologías para X que hacen todos los elementos del dual continuos. Que hacen todos los elementos de X estrella continuos con respecto a esas topologías. ¿Está bien? Es decir, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Es decir, si tau 0 es una topología tal que f en X estrella es continuo con respecto a tau 0,
con respecto a tau 0. Si tau 0 es una topología tal que f de x estrella es continuo con respecto a tau 0 para cada f en x estrella, ¿sí? Bueno, vamos a ponerla así. Mejor vamos a ponerle aquí, así. Entonces, si tau 0 es una topología tal que f es continuo para cada f en x estrella, entonces la sigma de x estrella también tiene esa propiedad, pero es más chica. Sigma de x estrella, o sea, la topología débil, es la más pequeña. ¿Está bien? Ah, perdón, aquí tau 0. Sí, entonces, entre todas las topologías que hacen continuos a los funcionales del dual, la topología débil es la más chica, la que tiene menos abiertos, o es la más débil. Está bien, entre todas esas. Bueno, entonces, pues primero, es claro que la topología débil hace continuos a todas las f's en x estrella. Es claro que si f en x estrella, si f está en x estrella, entonces f es continuo con respecto a la topología débil. ¿Sí? Pues es en realidad muy sencillo, porque si yo agarro un abierto de la forma menos epsilon, vamos a ponerlo aquí, ¿por qué es cierto esto? Mejor así. Pues si epsilon es mayor que 0, entonces pues menos epsilon, ¿no? Este es un abierto, es abierto en R, alrededor del 0. ¿Sí? De los que le llaman abiertos básicos, ¿no? En topología. Entonces, pues, ¿qué vamos a tener? Pues ¿por qué es abierto con respecto a la topología débil? Entonces, f a la menos 1 de menos epsilon, pues en realidad es algo así como f a la menos 1 de menos epsilon más f de 0, porque f en 0 vale 0, coma, epsilon más f de 0. Entonces, pues ¿qué tenemos? Que este de acá, pues es un abierto débil, ¿no? Que está acá, por definición de los abiertos débiles. Sigma de x estrella. ¿Está bien? Entonces, porque esos son como sus básicos de la topología débil, ¿no? Por lo que vimos acá. Estos de acá en realidad se parecen a estos, nada más que es con la intersección con un solo elemento. Entonces, pues sí, si es la topología débil, sí hace continuos a todas las funcionales, pero es la más chica entre todas ellas. ¿Y cómo vamos a probar eso? Pues doy otra, fíjense, ahora. Si tau 0 es una topología tal que f, bueno, vamos a poner así, tal que para cada f en x estrella, f es continua con respecto a tau 0. ¿Sí? Entonces ahora si tau 0 es una topología tal que para cada f en x estrella, f es continua con respecto a tau 0, entonces pues la demostración es la misma que la que hicimos arriba. Entonces, fíjense, yo quiero demostrar que la topología débil es más chica que esta. Entonces, pues agarro un elemento de esos básicos. Entonces, si u, x, fi, epsilon, f, bueno, vamos a ponerle así, f is, epsilon is, ¿no? Es un abierto en la topología débil. Es abierto débil.
¿sí? Entonces, por lo que vimos en la... Perdón, no, así no. Por lo que vimos en la parte de arriba. Entonces, en realidad... Oye, se puede escribir de esta manera. Se puede escribir con una intersección desde i igual a 1 hasta acá. Y esta es una igualdad totalmente algebraica. Es igual a intersección de fi a la menos 1 de epsilon i menos fi de x. No es menos epsilon i más, a ver si lo escribí bien. Exacto, menos epsilon i más fi de x, coma, epsilon i más fi de x, así. Pero como la tau 0 hace continuas a todas las funcionales, cada uno de estos está en tau 0. Y como es una intersección finita de elementos de tau 0, pues este de acá está en tau 0. Por tanto, ¿sí? Ahora sí, sigma de x, x estrella es un abierto, más bien, es una topología contenida en la topología tau 0. Y por tanto es la más débil, ¿no? De todas. Las que hacen continuas a los x, a los elementos del dual topológico, el x estrella. ¿Está bien? Y entonces por eso se le conoce como la topología débil, porque es la más chica con esa propiedad. Por eso es lo que así les quería explicar para que entendieran más o menos por qué le conocemos como la topología débil, cuando pues, podemos preguntarnos por qué no hay más. Hay otras, sí, pero esta es la más chica, entre todas, la de menos abiertos. Bueno, entonces esas son las observaciones básicas con respecto a la topología débil. Sí, lo único que hay que aprenderse bien cómo son los abiertos básicos en la topología débil, que son de este estilo, porque son con los que se trabaja, ¿no? Sí, ya sabemos que un abierto débil sería un abierto como lo hacemos acá en la base local, ¿no? Como ya hemos dicho, a ver, espérenme, está por acá. Ajá, habíamos dicho que un abierto, cuando está generado por bases locales, es así. Pero en realidad, simplemente vamos a estar trabajando todo el tiempo con los elementos de la base local, o sea, los ux, fis, epsilonis. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a continuar con las propiedades. Entonces, pues ahora vamos a ver qué quiere decir que una sucesión en un espacio normado converja débilmente. Así como ya habíamos dicho que en una sucesión, digo, un espacio normado, una sucesión xn converge a x. Sí, pues en realidad lo que estamos diciendo en la definición es que si las diferencias xn menos x se van a 0. Y aquí hay manera, porque aquí tenemos una norma. O sea, calculamos las distancias de las diferencias con la norma, y si esas se van a 0, entonces quiere decir que la convergencia es las de la sucesión es a x. ¿Está bien? Pero, ¿qué pasa en la topología débil? Porque pues es como si fuera un espacio topológico, pero no tenemos ahí norma. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues en realidad, si ustedes se acuerdan, lo que está pasando acá es que a partir de un momento, estas empiezan a caer en las bolas de red epsilon. Para algún n, ¿no? Para todo epsilon existe un n en n, tal que si n es mayor que la n, mayor o igual, entonces estas diferencias empiezan a caer en esas bolitas. ¿Sí? Bueno, entonces la convergencia, cuando hay solamente topología, pues se parece a esta última. Lo único que vamos a tomar son abiertos. ¿Está bien? Y bueno, esto en realidad esto es si solo si xn está en la bola de red de epsilon con centro en 0 más x, que en realidad es la bola de red de epsilon con x. Es decir, una sucesión converge si para todo abierto
entre comillas, ¿no? Porque no son todos abiertos, y para todo abierto alrededor del X existe un momento en el que se caen los elementos de la sucesión en este abierto. Entonces, si lo traducimos así, con el lenguaje meramente topológico, nosotros podemos dar la siguiente definición. Entonces, definición. Entonces, CX es un espacio normado. CX un espacio normal. ¿Está bien? Y XN una sucesión en X. ¿Está bien? Entonces, punto. Decimos que la sucesión XN converge débilmente al punto X en X, ¿sí? Sí, coma. Sí, para todo abierto débil, para cada, vamos a decir, U abierto débil, ¿sí? Tal que X está en U, con X en U, ¿sí? Existe una N, existe una N en N, tal que si N es mayor o igual que esta N, entonces XN cae también en U. Entonces es como la definición de la norma, es si para cualquier bola de radio Epsilon alrededor de X hay un momento en que los elementos de la sucesión empiezan a caer dentro de la bola. ¿Está bien? Entonces, cuando es abierto débil es básicamente copiar la misma definición o copiar la misma idea que tenemos de convergencia para cuando solamente tenemos abiertos. En realidad, esta definición es la definición de convergencia de una sucesión en un espacio topológico. ¿Se dan cuenta? Si consideramos puros abiertos, no vamos a tener que pensar en la norma. Entonces, si yo tengo un abierto, entonces aquí no cuento con otra cosa como medida. Entonces va a ser la sucesión convergente al punto X si hay un momento en que los elementos de la sucesión empiezan a caer dentro de ese abierto. Y esta es la definición topológica de convergencia. De hecho, en topología no solamente se queda uno con sucesiones, sino se queda con otro concepto más general que se llama redes. Entonces, esto que está acá, en realidad se puede escribir más general y hablar de la convergencia en redes, de redes en un espacio topológico. Entonces aquí le voy a ver, pueden investigar, ¿no? Aquí estamos hablando, estamos tratando aquí con la definición de convergencia de una sucesión o más general de una red en un espacio topológico. O sea, ni siquiera que sea vectorial, sino simplemente topológico. ¿Está bien? Entonces, esta es la definición de que una sucesión XN converge débilmente a un punto X. Y lo denotaremos así. Lo denotaremos como XN converge, y le podemos poner W de Wick del inglés, converge débilmente a X si N tiende a infinito. Ahí. Así tal cual. ¿Está bien? Y bueno, nada más como observación, como ya tenemos un espacio normado, ya tenemos dos tipos de convergencia. La convergencia débil
y la convergencia usual, que es la convergencia norma. Vamos a escribir aquí la observación que se hace la convención de que cuando hablemos de la convergencia norma, le pongamos la norma arriba para identificar que es convergencia norma y le vamos a llamar abreviadamente que cuando converge norma es la convergencia fuerte. Entonces, observación, o bueno, notación, nada más. Entonces, si X es un espacio normado, y xn converge a X, lo denotamos por xn converge a X, pero con la norma. ¿Está bien? Y diremos, en este caso, que la sucesión xn converge fuertemente a X. Entonces, esa es la otra notación que quería yo establecer, porque cuando se habla de topologías débiles, uno cambia a veces de un lado para el otro. Convergencia débil, pues lo que entendemos por la definición de arriba. De hecho, ahorita vamos a probar una proposición equivalente que es más fácil acordarse de la convergencia débil. Convergencia fuerte en realidad es convergencia en la norma. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a probar una equivalencia a la convergencia débil, que en realidad aquí si es su primer acercamiento a convergencia en espacios topológicos, podrá resultar un poco complicado, un poco, pues, que no puede ser que no lo entiendan bien el concepto de convergencia en espacios topológicos, pero pues más si no ha llevado topología. Pero afortunadamente el concepto de convergencia débil se puede aterrizar y hacerlo de una manera más fácil. Entonces, esto es la siguiente proposición. Entonces, proposición. Entonces, CX es un espacio normado. ¿Está bien? Entonces, y XN, una sucesión en X. ¿Está bien? Ahora sí. Entonces, la sucesión XN converge débilmente a otro punto X en X, sí, solo sí, sí y solo sí, la sucesión f de xn, desde n igual a 1 hasta infinito, converge a f de x. ¿Está bien? Y esto para cada f en x estrella. Entonces, pues está súper fácil. Bueno, ya es más entendible esto porque hemos trabajado con el dual y a lo mejor ya lo procesan mejor. Una sucesión en un espacio normado converge débilmente si cada vez que yo le aplico la funcional a la sucesión, esas aplicaciones convergen a f de x, y esto para cada f en el dual, para cada f en x estrella. ¿Está bien? Bueno, entonces pues vamos a demostrar esto. Primero, fíjense que acá la definición de convergencia débil habla de la necesidad de considerar cualquier abierto débil, pero pues en realidad aquí lo que podemos decir es que basta solamente considerar esta definición con los abiertos básicos de las bases locales, ¿no? Porque recuerden, si O es abierto débil,
Si X, perdón, vamos a ponerle así, fíjense. Si X este no es abierto débil, la definición de cómo construyamos las topologías a partir de bases locales, pues teníamos que U es abierto si para cada punto de acá existe un abierto en la base local que cumple con esta condición. Entonces, si U es abierto débil y X está en U, entonces existe un UXFXY epsilon i tal que X está en U, X, FI, epsilon i. Está bien, y este está totalmente contenido en U, en el abierto. ¿Sí? Entonces, pues si ustedes quieren probar la convergencia de una sucesión, la convergencia débil de una sucesión a un punto, pues si se dan cuenta solamente basta considerar estos. Porque si va a converger, en algún momento van a empezar a caer aquí. Y si caen aquí, pues caen allá. Entonces, voy a poner aquí. Entonces, en la definición, basta considerar los elementos de las bases locales. No todos los abiertos débiles. ¿Está bien? Entonces, con eso en mente, pues vamos a probar la proposición. Bueno, y además antes de eso. Entonces, primero, observemos que una sucesión xn converge débilmente a x si y solo si la diferencia converge a 0. Xn menos x converge débilmente a 0. En realidad no hay como mucho problema en hacer esto. Traten de verificarlo. O sea, no es complicado. Quieren, póngale aquí tarea moral. ¿Sí? Y eso es porque hay una estructura de espacio vectorial. Si yo tengo que converge a esto, les digo más o menos la demostración, y yo quiero ver que esto, entonces agarro un abierto débil alrededor del 0, que es un U0F y epsilon is. Entonces, como converge a esto, si yo quisiera demostrar el regreso, ¿no? Si yo quisiera demostrar el regreso, entonces hay un momento en el que estos caen, pero entonces estos los pasan para acá, más X. Ahí está, lo pasan. Y entonces, con ayuda de esto, pues ya, como este es un abierto débil alrededor de X, entonces hay un momento donde cae. ¿Sí? Ese es el regreso. Y la ida, pues es más o menos similar. ¿Sí? Porque, para allá, ¿no? Si xn converge débilmente a X, entonces, si no, al revés. No, lo que hicimos más bien fue el regreso, la ida, más bien, exacto, sí, fue la ida. Entonces ahora el regreso. ¿Cómo lo podrían hacer? Pues si ustedes quieren ver convergencia débil a X, entonces si U es un abierto débil, vamos a decir básico, un UX, FIs, epsilon is, ¿no? Entonces pues se puede escribir, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos considerar menos el abierto menos X. U menos X. Entonces este es un abierto débil alrededor del 0. ¿Está bien? Entonces hay un momento, como convergen débilmente a 0, hay un momento tal que si n es mayor o igual que este n, entonces estos caen en O. Pero este es este. Entonces cuando pasen el xn para el otro lado, les va a quedar xn pero... A ver, espérenme.
xn menos x. No, ya. Hay un momento en el que estos caen para aquí. Pero estos son los x. Fis, epsilonis, menos x. Entonces nada más pasan el x para el otro lado. Y nos va a quedar que es xn más x. A ver, espérenme porque ya no me salió. Xn más x. A ver, espérenme. Ya, es que lo estaba diciendo mal. Como estoy suponiendo que convergen débilmente a cero las diferencias, entonces tendré esto. Entonces cuando moche estos, pues me va a quedar que hay un momento donde las xn's caen adentro. Del nada más el ox, fi, epsilon i. Pero bueno, eso háganlo con cuidado ustedes. Y mejor hacemos la demostración. Traten de escribirla para que practiquen la definición de convergencia débil. Y convénzanse de que sí es cierto. En realidad esta es una propiedad que vamos a mencionar más adelante, que tiene la topología débil, pero ahorita no me quiero adelantar. O sea, por eso ya no hice esta demostración. Bueno, entonces, a ver. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración. Entonces vamos a hacer primero la ida. Entonces, para allá. Hoy está muy delgado la punta. Entonces, a ver, permítame. Entonces, la ida. Entonces, pues supongamos que xn converge débilmente a x. A 0. Entonces lo único que vamos a demostrar, perdón, no lo dije. Entonces ya nada más basta probar, por esto de aquí, que xn converge débilmente a 0 si y solo si f de xn converge a 0 para toda f en x estrella. Eso es. Ya nada más basta probar eso de ahí. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora sí vamos a probar esto. Entonces, la ida. Entonces, supongamos que xn converge débilmente a 0. Entonces, si epsilon es mayor que 0, nosotros podemos formar el abierto, que es u, que son los x en x, tal que f de x es menor que epsilon. Este es un abierto débil. ¿Está bien? Entonces, como converge débilmente a 0, entonces existe una n, en n, tal que si n es mayor o igual que n, entonces estos empiezan a caer ahí. ¿Está bien? Para n mayor o igual que n, pero eso quiere decir, es decir, que f de xn es menor que epsilon. Es decir, ¿no? El límite, como epsilon fue arbitrario, el límite de las f de xn, cuando n tiende a infinito, es igual a 0. Entonces aquí se me pasó, entonces hay que ponerle acá. Entonces, si f está en x estrella y epsilon es mayor que 0, entonces ahora sí, epsilon es mayor que 0 y u. Si f está acá, epsilon es mayor que 0 y u es de estos, entonces ahora sí. Entonces ahora sí lo podemos decir que esto pasa para toda f en x estrella. ¿Está bien? Ahora el regreso. Entonces ahora voy a ver que esto converge para toda f en x estrella y voy a demostrar que converge débilmente. Entonces, pues doy cualquiera del 0. Sea u0, vamos a anotarla nada más así, como los x en x, tal que f de x es menor que epsilon i, para toda i igual a 1 hasta acá. Y acá tenemos que los f is, f1 hasta fk está en x estrella, epsilon 1 hasta epsilon k son todos mayores que 0. ¿Está bien?
Entonces, pues como tenemos una cantidad finita de puntos y estoy suponiendo que las evaluaciones se van a 0, entonces si epsilon es mayor que 0, no, por hipótesis, así aquí, mejor aquí le pongo, por hipótesis, tenemos que para cada i igual a 1 hasta acá, existe un ni en n tal que si n es mayor o igual que ni, entonces, ¿sí? Fi de x es menor que epsilon i. Esto es porque hay convergencia para cada uno. Entonces por eso hay un ni para todos. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el máximo. Sea n igual al máximo de los ni's, de estos ni's. Entonces este n, y si n es mayor o igual que este n, bueno, entonces n es mayor o igual que todos. Para todo igual a 1 hasta acá. Y entonces pasa lo siguiente, ¿no? Entonces, como es mayor o igual que todos, entonces fi de x pues va a ser menor que epsilon i. ¿Está bien? Perdón. Aquí se me olvidó. Sí, aquí estoy mal. Pues, ¿cuál x? Aquí es xn. Fi de xn, porque es la convergencia de la sucesión. Estoy hablando de la convergencia de la sucesión. Como convergen, la sucesión converge con todas las evaluaciones, se cumple esto, pero con la sucesión, por eso le puse acá y se me estaba pasando. Aquí también, tal que si n es mayor o igual que ni, entonces pues nos va a quedar que fi, perdón, de xn es menor que epsilon i, y esto para toda i igual a 1 hasta acá. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué está diciendo? Entonces lo que está diciendo es que xn pues está, como es menor que epsilon i para toda i, pues está en u0. Entonces xn está en u0. Entonces, si n es mayor o igual que esta n, la xn cae en u0. Es decir, xn converge débilmente a 0. Y ya, entonces ya probamos la equivalencia. ¿Está bien? Entonces, pues en realidad pues era muy sencilla la proposición. Y pues ya podemos decir un corolario que también luego se usa muy seguido, que es el siguiente, ya nada más lo anoto. Si X es un espacio normado, si X es un espacio normado y xn es una sucesión en X, tal que xn converge norma a X y X en X, entonces xn converge débilmente. O sea, cuando hay convergencia en norma, automáticamente tiene convergencia débil. ¿Por qué? Pues en realidad es muy sencillo, porque para ver que hay convergencia débil solo basta probar, como lo vimos en la proposición anterior, que f de xn converge f de x para toda f en x estrella. Entonces, cuando ustedes agarran un f en x estrella, pues les va a quedar lo siguiente. Las diferencias f de xn menos f de x, pues es igual, ¿no? ¿A qué cosa? A f de xn menos x, así. Pero esto es menor o igual, por la norma del operador, que la norma de f por la norma de las diferencias. Pero esto se va a 0 por hipótesis.
Entonces, pues sí es cierto que estos también se van a 0. Entonces el límite de las f de xn también es f de x, perdón, ¿no? Y entonces, pues xn converge débilmente a x. Y ya, ¿está bien? Entonces, cuando hay convergencia norma, convergencia fuerte, implica convergencia débil. Y en la siguiente clase vamos a ver que al revés no siempre pasa. ¿Sí? Entonces, pues hay que tener cuidado con las convergencias cuando estamos hablando de convergencia débil y fuerte. Y algunas otras propiedades vamos a ver de la convergencia débil. Bueno, y la topología débil. Bueno, entonces, pues aquí paramos el video. Nos vemos hasta el próximo. Bye.